Proyecto integrador de la auditoría informática. Lo que es la auditoría física es para dar un soporte tangible, no solo hardware. En toda actividad se mezcla lo físico, lo funcional y lo humano. Tenemos la auditoría física que la vamos a realizar mediante pasos. Tenemos el primero, que es el alcance de la auditoría, que vamos a evaluar los procedimientos de seguridad y protección, organización del departamento informático. Los objetivos: evaluar la infraestructura del departamento informático, verificar la seguridad y protección, analizar el funcionamiento de los ordenadores. Vamos a analizar físicamente lo que es Vamos a evaluar el análisis físico de cada PC, como tenemos las propiedades del PC1 con su sistema operativo, su procesador, la memoria RAM, la arquitectura del sistema operativo y el grupo de trabajo. Tenemos la PC2 con sistema operativo Windows 10, un procesador AMD de unos 80 GHz, la memoria RAM, la arquitectura, y todos están en un solo grupo de trabajo porque es un laboratorio. Tenemos la PC3 que tiene un sistema operativo Windows 7, un procesador Intel Pentium, la memoria RAM y todos de un grupo de trabajo. De la misma forma vamos a analizar los detalles de cada aplicación que tenemos instalada en cada PC. Como podemos observar, tenemos las aplicaciones de la PC1, que tenemos el nombre de los programas y las versiones instaladas. Por ejemplo, tenemos Microsoft Office 2010, Cisco Packet Tracer versión 7, SQL Server versión 2012, Visual Studio, Proteus, Antivirus, entre otros. Tenemos la aplicación de la PC2, que también tenemos nuestro software con sus respectivos versiones de instalación. De la misma forma, del PC3 tenemos instalados nuestros programas y sus propiedades. A continuación vamos a evaluar haciendo preguntas. Haciendo preguntas como: ¿las mesas del departamento de informática están en buenas condiciones? En este caso respondimos que sí. ¿Los ordenadores están ubicados correctamente? Sí. ¿Tiene buena iluminación el departamento de informática? No. ¿El departamento de informática posee seguridad? Sí. ¿La infraestructura es la adecuada? Sí. A continuación vamos a hacer una regla de 3 donde tenemos respuestas verdaderas y una que es no. Tenemos un gráfico donde el sí es del 80% y el no es del 20%. A continuación tenemos el informe final, donde la identificación del informe, la auditoría física, identificación del cliente, departamento de informática, identificación de la organización, Instituto Tecnológico Compusur. Los objetivos que estudiamos: evaluar la infraestructura del departamento de informática, verificar la seguridad y protección, analizar el funcionamiento de los ordenadores. Los hallazgos potenciales que encontramos, como el departamento de informática no cuenta con buena iluminación, lo que impide el buen uso de los ordenadores. El alcance de la auditoría es el periodo en que nosotros realizamos la auditoría informática. Las conclusiones. En las conclusiones nosotros vamos a poner qué determinamos al final de la auditoría. En este caso, llegamos a la conclusión de que el departamento de informática se encuentra en buenas condiciones, que tiene una buena infraestructura, que hace buen uso del mismo. Y recomendaciones: vamos a recomendar al departamento de informática que en este caso que haya mejor iluminación para que sea correcto el funcionamiento. La auditoría de la dirección informática. Lo que vamos a evaluar en la auditoría de dirección es planificar, organizar, coordinar el control estratégico de los sistemas de información, la descripción de funciones y responsabilidades del departamento de informática, el aseguramiento de calidad y la gestión de los recursos humanos. Tenemos el alcance de la auditoría, que vamos a evaluar
las personas que utilizan los ordenadores, evaluar las normas y procedimientos, los objetivos, realizar un informe de auditoría para ver el funcionamiento, evaluando las normas y procedimientos. También vamos a realizar preguntas para llegar a nuestra conclusión y recomendación. Tenemos, por ejemplo, el departamento de informática cumple con las expectativas de los empleados. Sí, esto es más enfocado a lo que es nuestras preguntas para planificar, organizar la guía de auditoría, si existe un plan de mantenimiento, existen procedimientos para vigilar las instalaciones, existe un operamiento anual. En la tabulación, la que vamos a hacer una regla de 3, donde tenemos la respuesta sí o no, o también no aplica, y vamos a realizar nuestro dibujo de representado en forma de pastel. A continuación tenemos el informe final, donde tenemos la identificación del informe, que en este caso es auditoría de dirección informática, la identificación del cliente, de a quién estamos realizando, del departamento de informática, la identificación de la organización, que es el Instituto Tecnológico Superior Compusur, los objetivos que estudiamos para realizar la auditoría, los hallazgos potenciales, como en este caso hemos encontrado que el departamento de informática que no dispone de un plan de mantenimiento. De la misma forma, debería existir un plan operativo anual para mejorar las instalaciones, y llegamos a las conclusiones. Dependiendo de nuestras respuestas, tanto de sí o no, nosotros vamos a llegar a la conclusión, como en este caso, que los ordenadores del departamento de informática cumplen con los estándares para su correcto funcionamiento y cumple con las normas de seguridad y las recomendaciones. Como podemos en las respuestas, vamos a recomendar en este caso lo que tenía no. Y como dice, se recomienda al personal establecer un mantenimiento mensual para su correcto funcionamiento y crear un plan para mejorar las instalaciones. Auditoría del desarrollo. Vamos a examinar los componentes relacionados con los fondos y materiales que requiere un sistema de información, como es verificar los componentes básicos, evaluación del sistema, y tenemos el siguiente formato: auditoría de desarrollo, el alcance de la auditoría, donde vamos a evaluar las conexiones, el cifrado, páginas web, los firewall, y tenemos los objetivos, que vamos a verificar el control interno de las aplicaciones, revisar la seguridad de las aplicaciones, verificar la seguridad de tráfico de datos. Como podemos leer, los objetivos van de la mano con el alcance. También vamos a hacer preguntas para sacar nuestras conclusiones y recomendaciones. Como tenemos preguntas acerca de las conexiones, del correo electrónico, de las páginas web, existe un monitoreo sobre el uso de aplicaciones. En este caso tenemos sí, la conexión a internet es protegida con firewall, sí, y la información transmitida está cifrada, sí, existe actualizaciones de las aplicaciones requeridas, no. Vamos a evaluar nuestras respuestas positivas como negativas, y tenemos nuestro gráfico representado en un pastel, gráfico de pastel, y a continuación el informe. El informe, identificación del informe, que es auditoría del desarrollo, identificación del cliente, departamento de informática, identificación, organización, Instituto Tecnológico Compusur. Tenemos los objetivos que estudiamos para la auditoría y llegar a las conclusiones. Tenemos los potenciales, como las actualizaciones de aplicaciones no están activas, no existe bloqueo de páginas que son innecesarias para el departamento. Llegamos a unas conclusiones también de que cada ordenador está vigilado para efectivizar su funcionamiento, la conexión de la cual está protegida de fuegos, que esto va a evitar que roben la información, y además está cifrada esta información para mayor seguridad. Como recomendaciones, vamos a recomendar que a la persona responsable de los ordenadores que tenga aplicaciones de forma constante para mejorar su funcionamiento, y también que recomendamos el bloqueo de páginas innecesarias y mantener la conexión protegida con cortafuegos. Esto es nuestra auditoría de desarrollo.
Seguridad. La auditoría de seguridad informática de sistemas de información es el estudio que comprende el análisis y gestión de sistemas, llevado a cabo por profesionales para identificar, enumerar y posteriormente escribir las diversas vulnerabilidades que puedan existir. Tenemos nuestra auditoría de seguridad, el alcance, la seguridad interna de las aplicaciones, las normas de seguridad. Los objetivos para realizar nuestra auditoría, que es verificar si se aplican las normas de seguridad correctas para el uso eficiente del departamento de informática. Tenemos las preguntas para evaluar la auditoría, si existen medios de seguridad, existe un control de entrada y salida de las personas. También tenemos si existe un depurador de información en los ordenadores, control de acceso de aplicaciones, control de las conexiones de red. Realizamos nuestra tabulación, donde vamos a realizar una regla de 3. Tenemos nuestro gráfico en diagrama pastel y tenemos nuestro informe. Lo que en el informe tenemos la seguridad, la aplicación del departamento de informática, la identificación de organización del Instituto Tecnológico Superior Computación, los objetivos que utilizamos para evaluar los hallazgos potenciales, como no existe un medio de seguridad, no existe un depurador de información en los ordenadores. Llegamos a las conclusiones mediante nuestras respuestas, tanto positivas como negativas. Podemos ver que el departamento no tiene los medios de seguridad, y cabe recalcar que existe un control de entrada y salida de empleados que utilizan los ordenadores. Evaluamos la seguridad de las conexiones de internet y el acceso a las aplicaciones. De forma recomendamos a los administradores del departamento de informática del instituto sobre el problema de los medios de seguridad y buscar un programa para depurar la información en los ordenadores. Esto es nuestra auditoría de seguridad, donde también estudiamos la auditoría de seguridad interna, la auditoría de seguridad perimetral, el test de intrusión, análisis forense, la auditoría de páginas web y también la auditoría de aplicaciones. La auditoría de la explotación. Vamos a estudiar qué es el control que se realiza sobre las funciones de los sistemas de información para asegurar que las mismas se efectúen de forma regular, ordenada y que satisfagan los requisitos materiales. Como vamos a tener el control de entrada de datos, la planificación y recepción de aplicaciones, centro de control y seguimiento de trabajos, batch y tiempo real, operación, sala de ordenadores y control de red y control de diagnóstico. Tenemos nuestro formato, auditoría de la explotación, tenemos nuestro alcance, que es evaluar a los empleados que hacen los ordenadores, analizar las normas y procedimientos, nuestros objetivos, estudiar para nuestra auditoría de la explotación, las preguntas que realizamos al personal que utiliza el administrador de nuestra área de informática, nuestro departamento. Tenemos las preguntas. Según nuestras preguntas vamos a realizar nuestra tabulación, nuestro gráfico respectivo en diagrama pastel y nuestro informe final, donde identificamos el informe, auditoría de la explotación, identificamos el cliente, departamento de informática, identificamos la entidad auditada, que es el Instituto Tecnológico Superior Compusur, objetivos, los objetivos que utilizamos para estudiar, para realizar la auditoría, los hallazgos potenciales, como en este caso no existe un manual para el correcto uso de las aplicaciones. Tenemos las conclusiones, que llegamos a las conclusiones tanto positivas como negativas, que dice requiere un manual de las aplicaciones para un correcto funcionamiento, cumple con la mayoría normas de procedimientos internos y como siempre vamos a recomendar al departamento que utilicen un manual de usuario para los empleados y utilizar correctamente dichas aplicaciones.
Nosotros para evaluar todito esto nos regimos en la auditoría física, donde nosotros tenemos nuestras propiedades de cada sistema operativo, de cada PC, donde tenemos nuestros programas, nuestras aplicaciones y sus versiones. Auditoría de base de datos. Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad de determinar. Para esto vamos a también evaluar nuestro sistema gestor de base de datos. Como mediante la auditoría de base de datos vamos a evaluar la definición de estructura física y lógica de la base de datos, control y carga y mantenimiento de las bases de datos, integridad de datos y protección de accesos, y procedimiento de respaldo y recuperación de datos. Tenemos nuestra auditoría de base de datos de nuestro departamento de informática. Según como podemos observar en la auditoría física, tenemos que solo la PC1 tiene instalado SQL Server, que es nuestro sistema gestor de base de datos. A continuación, el alcance de la auditoría, que va a ser auditoría de base de datos con sistema gestor de base de datos. Los objetivos, que es verificar si existe base de datos para el grupo de trabajo cyber. Verificar si está implementado el sistema gestor de base de datos para guardar información, identificar el funcionamiento del sistema gestor de base de datos. Hacemos nuestras preguntas, como tenemos que evaluarnos como quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué ubicación en la red, cuál fue la última sentencia. Entonces, como podemos ver, los ordenadores tienen un sistema gestor de base de datos. Como pudimos ver que sí, el gestor de base de datos funciona adecuadamente, es accesible la información en la base de datos, existe la copia de seguridad de los datos almacenados. Según nuestras preguntas, nuestras respuestas, vamos a evaluar. Vamos a realizar nuestra tabulación, regla de 3, y tenemos nuestro gráfico de diagrama pastel, y tenemos nuestro informe final, donde tenemos los resultados de la auditoría de base de datos. Identificamos el informe, auditoría de base de datos, identificamos el cliente, departamento de informática, la identificación, organización, el Instituto Superior Compusur, los objetivos que estudiamos para realizar la auditoría de base de datos, los hallazgos potenciales, que se encontró que la base de datos no tiene una copia de seguridad. Llegamos a las conclusiones según nuestras respuestas. Como tenemos que la auditoría realizada, encontramos que un ordenador del departamento de informática tiene un software de sistema de gestión de base de datos. De la misma forma, no existe copia de seguridad y recomendamos realizar la seguridad de los datos en caso de fallo del sistema. Esta no se pierda. De la misma forma, se recomienda instalar en los otros ordenadores el sistema gestor de base de datos para que exista la nueva conexión. Esto es nuestra auditoría de base de datos, y esto es todo lo que tenemos en el proyecto final de auditoría informática, donde explicamos paso a paso cómo se debe realizar las diferentes auditorías. Y gracias.